Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre las lenguas de España. La lengua oficial de un Estado es aquella que en su constitución se reconoce como la lengua en la que se comunican sus habitantes. En España, el castellano o español es la lengua oficial en la que se comunican todos los habitantes de ese Estado. En Francia, por ejemplo, es el francés, en Italia, el italiano, en Rusia, el ruso y en Alemania, el alemán. Esta lengua oficial es la que se usa en actos de gobierno, en leyes, en documentos oficiales, ya que el Estado presupone que todos sus habitantes conocen esa lengua. Centrándonos en España, hay otras comunidades autónomas que hablan otra lengua, además del castellano o el español. Esta otra lengua es oficial solo en estas comunidades autónomas, ya que fuera de ellas pocas personas saben hablarla. Estas comunidades autónomas se considera que son bilingües, es decir, hablan dos lenguas, la oficial del Estado, el castellano o el español, y la oficial de su comunidad autónoma. Es más, incluso en los colegios los estudiantes tienen que aprender a hablar y a escribir en estas dos lenguas oficiales. Este es el caso, por ejemplo, del catalán. El catalán se habla no solo en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana conocemos esa lengua no como catalán, sino como valenciano, ya que presenta características que lo hacen singular. Por otro lado, el gallego se habla en Galicia y el euskera o vasco se habla en País Vasco, pero también en la Comunidad Foral de Navarra. Resumiendo, en todo el Estado la lengua oficial es el español o castellano, pero además hay comunidades autónomas que además de tener esta lengua oficial, el castellano o el español, tienen su lengua oficial propia de su comunidad, que solo es oficial en su comunidad. Como por ejemplo, Galicia, que tiene de lengua oficial también el gallego, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que tienen de lengua oficial el vasco o euskera, y Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, que además de tener como lengua oficial el castellano o español, también tienen el catalán. Y decíamos antes que este catalán en Comunidad Valenciana se denomina valenciano porque tiene características que lo hacen singular. Una vez que ya sabemos las lenguas que se hablan en España, diferenciando entre la lengua oficial del Estado y esas lenguas propias de ciertas comunidades autónomas, vamos a profundizar más en el origen de estas lenguas. Los romanos comenzaron la conquista de la península ibérica, el territorio donde hoy se encuentra nuestro país, España, en el siglo III a.C. La lengua oficial de los romanos era el latín, y según iban avanzando conquistando territorios, no solo en la península ibérica, sino otros muchos territorios en lo que hoy conocemos como Europa, lo que iban haciendo era convirtiendo este latín, esta lengua que era suya, en la lengua oficial de esos territorios que iban conquistando. Sin embargo, el paso del tiempo hizo que este latín que los romanos implantaron en cada uno de los territorios que conquistaron sufriera transformaciones. Dependiendo de la zona, sufrieron unas transformaciones o sufrieron otras transformaciones. Estas lenguas que nacieron a partir del latín y que sufrieron estas transformaciones se conocen como lenguas románicas o lenguas romances. Fijaos, algunas de estas lenguas romances, es decir, que tienen su origen en el latín y que se fueron transformando, fueron lenguas como el portugués, el francés e incluso el italiano. Y dentro de nuestro país son lenguas también romances el castellano, el catalán y el gallego. Todas estas lenguas, fijaos si son diferentes, el portugués, el francés, el italiano, el castellano, pues bien, todas tienen como lengua madre, por decirlo de alguna manera, el latín. Todas partieron de la misma lengua, el latín, y a partir de ahí fueron sufriendo transformaciones hasta convertirse en las que hoy conocemos. En la península hemos hablado del castellano, del catalán, del gallego, que tienen ese origen en el latín, son lenguas romances, pero ¿qué pasa con el vasco? Pues bien, el vasco es una lengua que ya existía antes de que llegasen los romanos, es una lengua que se conoce como una lengua prerromana. Hay muchas teorías en torno a su origen, pero no hay ninguna sólida, por lo que realmente todavía no sabemos cuál es el origen de esta lengua, el vasco o el euskera. Pero lo que sabemos es que no es una lengua romance, no es una lengua cuya madre sea el latín, que provenga del latín. Os animo a que os adentréis en cada una de estas lenguas que se hablan en nuestro país, no solo el castellano, que lo manejamos todos, sino el catalán, el valenciano, el euskera, el gallego, y que aprendáis cómo se saluda en cada una de estas lenguas, cómo se pide algo por favor o cómo se dan las gracias.
Y es que la variedad de lenguas que tenemos en nuestro país hacen que tengamos una cultura mucho más rica que también debemos conocer.